son muy famosos porque han tenido a muchas personas muy importantes, tal, pero le explico. Los diálogos galileos es una iniciativa que justamente tiene esta corriente política llamado Galileos, en la cual invitan a distintos personajes públicos, no solo políticos, ha habido de todo, personajes públicos a debatir sobre la situación del país en materia social, en materia de seguridad, en materia de índices económicos y pobreza, en materia política. Bueno, hoy ocurrió algo muy interesante, porque juntaron estos diálogos galileos, juntaron a 3 personajes de la política que de alguna manera en cada uno de sus partidos marcan un camino. Estamos hablando de Manlio Fabio Beltrones, del PRI, estamos hablando de Gustavo Madero, del PAN, y estamos hablando de Miguel Ángel Mancera, que se podría decir que es del PRD. O bueno, pues por ahí es que ya es lo más complicado. Pero quien lo organiza es Fernando Belauzarán. Y Fernando Belauzarán está esta noche con nosotros. Fernando, gracias por estar por acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Siempre es un privilegio estar contigo, Risco. Oye, ¿cómo les fue hoy? Bien, ¿no? Bastante quórum, mucha gente, muy pendiente de la gente que fue. Sí, claro. Pues bueno, nosotros, como sabes, hemos hecho los diálogos que dices. Se acercan, para nosotros esta es la Semana Galilea. Hoy estuvieron Mancera, Manlio y Madero. Mañana están Enrique Krause y José Woldenberg. Wow. Y el sábado tenemos nuestro congreso. Nosotros estamos impulsando el Frente Amplio y queremos que, además de construir el Frente Amplio opositor y democrático, pues salga un gobierno de coalición. Y hoy se discutió eso, cómo construir... O sea, el tema central del día de hoy, ¿cuál fue? Gobiernos de coalición, es decir, el problema de la gobernabilidad. Desde 1997, quien gobierna no tiene mayoría en ambas cámaras. Okay. Y por lo tanto se requiere de, pues, construir mayorías sea complicado. Cada vez está más fraccionado el voto, etcétera. Y entonces, ¿cómo construir mayorías estables en el Congreso? Es más, ¿cómo gobernar con el Congreso? Porque lo que ha prevalecido en México es que se gobierna sin el Congreso o incluso se gobierna contra el Congreso en una medida. Entonces, ¿cómo generar una nueva gobernabilidad? 3 actores interesantes, 3 voces muy buenas. Vamos a escuchar, ¿te parece la primera? Sí, Vamos claro. a escuchar a Manlio Fabio Beltrones justo hablando de este tema, gobiernos de coalición. Vamos a escuchar a Manlio. Con eso, los resultados hasta de diferencias de 0.5, como el que se dio el 2006. O las de hoy, de estatales, en donde las diferencias son de 2.5, pero de todas maneras combatidas, debatidas y queriendo anularlas al mismo tiempo, pues se verán liquidadas. Yo no estoy en la posición de que en el futuro, de manera voluntariosa, volvamos a construir un pacto. Funcionó en su momento, de manera voluntariosa. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a los acuerdos. ¿Qué te pareció esta primera intervención? Te veía muy concentrado ahí al lado. Sí, bueno, la verdad es que para Manlio Fabio el asunto de gobiernos de coalición no es nuevo. ¿No? Desde el sexenio pasado él presentó algunas iniciativas para generar esto de la gobernabilidad construyendo un acuerdo. Fíjate que él habla del Pacto por México, pero el Pacto por México es voluntario. No es legal, es más, se rompió tan fácil como se hizo. Un gobierno de coalición es que el nuevo gobierno dice, lo voy a armar, aquí está mi plan de gobierno para que se apruebe por mayoría en las cámaras. Y sea legal. Y exactamente, es legal porque además el gabinete es confirmado por el Congreso. Entonces garantiza un gobierno plural, comprometido con un proyecto de nación, digamos, con las reformas que se tienen que hacer, y eso garantiza que va a haber mayorías estables. Se gobierna con el Congreso. Es de alguna manera un paso hacia el parlamentarismo o semiparlamentarismo. Claro, el gobierno de coalición en México, como está en la Constitución, es potestativo, es decir, opcional. El presidente puede determinar hacerlo o no. Y la pregunta es, ¿cómo va? Lo que tenemos es un desastre. Es más, tú ve cómo estuvo Peña Nieto en sus 2 años con Pacto por México y cómo está Peña Nieto después del pacto. Es un desastre. Es un desastre. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene una nueva gobernabilidad generando estos gobiernos compartidos, digamos. O hay un presidente que dice, no, yo quiero ser el factotum, como antes, y decir, si no tengo al Congreso, pues confronto al Congreso y trato de gobernar sobre el Congreso. ¿Y van en esta línea estos 3? Apelando sí, en el gobierno de coalición sí. Hay otras que no. A ver, vamos a escuchar a Mancera. Claro, pero hay una diferencia entre coalición electoral
y coalición de gobierno. Ok, ahorita nos lo explicas. Bueno, explicamos escuchar lo que dijo Miguel Ángel Mancera. Yo creo que en este momento destruir las reformas estructurales no le vendría bien al país, yo lo creo, lo digo yo. ¿Qué me parece que tiene que hacer? Revisarse en qué puede avanzar. Hoy tenemos un beneficio clarísimo en varias de las acciones y tenemos muchos nubarrones en ellas mismas que hay que despejar, ponernos de acuerdo en las metas que esté planteando el país. Bueno, parte de lo que dice Miguel Ángel Mancera. Vamos a ligarnos también con Gustavo Madero, el panista, y ahorita regresamos. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Gustavo Madero. No veo los tercios en las elecciones, nunca los he visto. No lo vi en el 2000. En el 2000 fue el PAN contra el PRI y el PRD se colapsó al tercer lugar lejano. En el 2006 fue el PAN contra el PRD y el PRI se colapsó a un tercerísimo tercer lugar muy bajo con 23% de madrazo. En el 2012 fue el PRI contra el PRD y el PAN se colapsó a tercer lugar también muy bajo. De tal manera que yo lo que veo es que siempre queda entre dos, no son tercios. Y a lo que le apuesta el PRI, a mi juicio, es a reeditar el Estado de México. Esa es la apuesta. Tienes razón. Se puso bueno. Se puso bueno, interesante. Y qué bueno que toca este tema y por eso lo seleccionamos, porque es importante separar la coalición electoral y la coalición de gobierno. Así es. Son dos mundos distintos y son dos cabezas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es más, en México hemos tenido muchas coaliciones electorales, pero no se conforman gobiernos de coalición. Quizás se digan de nombre, pero es que el gobernador invita a alguien de otro partido, pero igual lo puede quitar sin ningún problema. Aquí es que se sanciona por el Congreso y se compromete el Congreso a aprobar un plan de gobierno y se vota un gobierno en sí. Y entonces todos ahí están de acuerdo en que es correcto generar una nueva gobernabilidad con gobiernos de coalición. Ok, en eso coinciden. En eso coinciden. Pero no coinciden en la estrategia electoral, ¿no? Ahí no hay. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Tú que estabas ahí? Bueno, obviamente, pues Manlio está en el PRI. Sabe que el Frente Amplio que se puede construir, en el que están tanto Mancera como Madero, pues es un adversario, no es el único. Andrés Manuel también evidentemente está fuerte, ¿no? Pero puede irse a tercios, es lo que decía. Y es más, en una de esas mandamos al PRI al tercer lugar, ¿no? Ese es si es que se conforma el Frente Amplio fuerte y Andrés Manuel. Entonces, podría ser, y entonces ahí se discute la gobernabilidad. Regresamos al presidente todopoderoso, digamos magnánimo, justiciero, que está por encima de las instituciones, es el gran árbitro. El último que tuvimos fue Salinas, que hasta corría cualquier gobernador, etcétera. O avanzamos hacia un sistema en donde con este gobierno compartido se avanza a controles, equilibrios, contrapesos y rendición de cuentas. Eso es más o menos lo que podría pasar, pero bueno, obviamente Manlio pues está en el PRI, pero él dice, o lo que dijo en el evento es, lo importante, dice, no me importa tanto quién gane, sino que el que gane conforme un gobierno de coalición para generar la gobernabilidad. Y eso fue al menos lo que dijo, porque evidentemente la pregunta fue, este tema también es del 2018, ¿qué van a hacer en el 2018? Claro. ¿No? ¿Cómo los percibiste a los tres? Pues mira, ¿Hubo momentos de tensión? Pues hubo algunas diferencias, sobre todo de visión. Esto de las estrategias del PRI o del PAN, lo que dijo Madero. Gustavo, Beltrones, pues más cuidadoso sobre la estrategia electoral. Estuvo bien poner a Mancera en medio, ¿no? Y Mancera, la verdad es que creo que Mancera muy bien dice, yo me veo construyendo el frente y construyendo el gobierno de coalición, independientemente del papel que me toque, ¿no? ¿Te gusta Mancera? Bueno, Mancera es una persona a considerar. Yo lo que digo es, hay que ver no solo de los partidos, hay que considerar personajes fuera del partido. Decía un poco Madero con sarcasmo, decía, bueno, vamos juntos hasta que el candidato nos separe, ¿no? Porque ahí se ve que va a ser un punto duro. Yo digo, lo ideal, los galeos lo hemos dicho, lo ideal es un candidato sin partido. Mesa, qué mesa. Y eso sería, pero conseguir lo ideal no necesariamente es lo posible, pero podemos encontrar un método. Y si no encontramos al candidato que nos unifique, que en mi opinión podría ser alguien sin partido, sería lo ideal. Una mujer, un hombre sin partido sería lo ideal. ¿Por qué?
porque yo coincido con Gustavo Madero que la estrategia del PRI es fraccionar a la oposición para que suceda lo del Estado de México. Ahí tú vas y entonces, ¿por qué no buscamos la mayor conjunción? Si ellos quieren dividirnos, con una coalición de partidos con un candidato independiente. Porque es una fórmula y una estrategia que tú ves. Exactamente, porque la ley electoral no permite que los independientes se junten, ni entre ellos ni con partidos. Ellos tienen, en la lógica, tienen que ir fragmentando. Esas leyes, Fernando Belauzarán. Y está. Pero está interesante, y entonces, si logramos, pero si no, al menos el método. Y avancemos el método. Lo que sí es que yo pienso que es correcto que de una coalición electoral muy amplia venga un gobierno de coalición, pero falta un actor. La sociedad civil. La sociedad civil tendría que ser parte de las dos cosas. La sociedad civil para la alianza electoral y la sociedad civil para el gobierno. Que no sea como dice Sergio Aguayo, solo les ensillamos los caballos. No, vengan, no los manejan. Vengan a cabalgar con nosotros. Interesante, Fernando Belauzarán, vocero de la Expresión Galileos. Gracias por estar por acá. ¿Dónde podemos revisar la conversación completa? ¿En qué página? En la página de Galileos. Vamos a subir todo el diálogo. A lo mejor nos tarda un poco porque la tecnología, pero pronto en la página de Galileos va a estar todo el diálogo completo. Galileos.org. Galileos.org. Fernando, gracias por estar por acá esta noche. Gracias a ti, Risco, buena mesa. Ahí vamos viendo qué hay. Y mañana con Krause y Woldenberg los esperamos a las 12 del día. También, bueno, pues estaremos por ahí. Gracias, Fernando. No, gracias a ti. Ahí está. Nosotros vamos a una pausa, regresamos, pero vamos a ir con las ocurrencias.